Hola niños y niñas de cuarto grado, bienvenidos a la carpeta de recuperación. En este video estaré explicando la experiencia número 2 de la carpeta de recuperación. Vamos a empezar entonces. Acá tenemos la experiencia de aprendizaje número 2. Tiene un título: Cuidamos con responsabilidad nuestros recursos en familia. Debemos tener presente que hay poblaciones que no cuentan con el servicio de agua potable. Como sabemos, el agua es un recurso de gran utilidad que puede agotarse. Por ello, en esta oportunidad, reflexionaremos sobre cómo podemos desarrollar acciones para el uso responsable del agua y la energía eléctrica. Para ello, vamos a leer nuestro reto. Nuestro reto dice: ¿cómo podemos contribuir al uso responsable de los servicios básicos como el agua y la energía eléctrica? El uso responsable que debemos hacer de estos dos servicios, del agua y de la energía eléctrica. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a usar responsablemente el agua y la energía eléctrica y a poner en práctica recomendaciones para el uso adecuado de dichos servicios en mi hogar y la comunidad, a partir del análisis de situaciones, lectura de fuentes de información y resolución de problemas matemáticos. ¿Qué realizaré para lograrlo? Atención niños y niñas. Identificar cómo el uso de los servicios de agua y luz pueden afectar o beneficiar las familias y la comunidad. Explicar la importancia del agua en la salud del ser humano. Representar la unidad de millar y sus equivalencias con unidades menores. Establecer relaciones de comparación y orden entre números de hasta 4 dígitos con cantidades de consumo de energía eléctrica. Opinar sobre la importancia de cuidar el agua. Leer para saber cómo son los carteles con recomendaciones y escribir uno para fomentar el uso responsable del agua o la energía eléctrica. ¿Cuál será el producto de esta experiencia? Escribir un cartel con recomendaciones para el uso responsable del agua o de la energía eléctrica. Te invitamos a desarrollar las siguientes actividades. Pues bien, en esta experiencia consta con 7 actividades y vamos a desarrollar la primera actividad. Atención, usamos responsablemente los servicios básicos. La primera actividad es: usamos responsablemente los servicios básicos. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta. Atención, la siguiente meta de la primera actividad: identificar cómo el uso de los servicios de agua y luz pueden afectar o beneficiar a las familias y la comunidad. Muy bien, continuamos. Converso con un familiar sobre la utilidad del agua y de la energía eléctrica como servicios básicos. Para ello vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo se utilizan estos servicios en casa y en la vecindad? ¿Cuáles servicios? El agua y la energía eléctrica. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se utiliza el agua en tu casa, en tu vecindario? ¿Cómo se utiliza la energía eléctrica en tu casa y en el vecindario? ¿Cómo se utiliza el agua en tu casa y en el vecindario? Entonces, esa pregunta te va a ayudar a conversar con algún familiar. Conversa y cómo se utilizan estos servicios. ¿Por qué son importantes los servicios públicos de agua y energía eléctrica? También conversa con tu familia. ¿Por qué son importantes los servicios públicos de agua y energía eléctrica? ¿Por qué? ¿Por qué creen que será importante? Conversen con un familiar. Después de eso, van a observar las siguientes imágenes y van a colocar la letra C en este recuadro si es que este servicio está siendo utilizado en forma correcta y si no está utilizando en forma incorrecta. Ahí están las imágenes. Entonces podemos observar en la primera imagen una aglomeración de enchufes
¿Estará siendo correcto? ¿Se estará utilizando de manera correcta este servicio de energía eléctrica? Profesor, incorrecto. Muy bien, entonces, ¿qué letra voy a colocar en este recuadro? Voy a colocar la letra I. Muy bien. En el segundo dibujo o en la segunda imagen vemos a una señorita lavando el carro. ¿Estará haciendo buen uso del agua, del servicio de agua? Claro que sí, porque no lo está desperdiciando. Entonces, ¿qué letra voy a colocar en este recuadro? Voy a colocar la letra C, profesor. Muy bien, correcto, la letra C, correcto. En esta tercera imagen vemos acá al papá que está cocinando, pero ha dejado abierto la refrigeradora. ¿Estará haciendo un uso correcto de la refrigeradora, del uso de energía eléctrica? Cuando abrimos la refrigeradora, consume más energía. Entonces, ¿estará haciendo un buen uso de la energía eléctrica este papá? No, profesor. Muy bien, entonces, ¿qué letra voy a colocar en este recuadro? Voy a colocar la letra I de incorrecto. Luego vemos acá en la cuarta imagen a un niño corriendo después de abrir el caño, y los caños están que caen el agua. Está el agua que cae en este primer caño, se nota un poco. ¿Estará bien que los caños se queden abiertos? No, profesor. Entonces, ¿qué letra voy a colocar? Incorrecto. Es una forma incorrecta porque debemos cerrar bien los caños para que no se desperdicie el agua. Continuamos entonces. A partir de las acciones incorrectas que identifiqué, respondo: ¿cómo estas acciones perjudican a la familia o a los integrantes de la comunidad? ¿Cómo? Las acciones incorrectas, ¿cómo nos perjudican? A ver, si dejamos abiertos los caños, el agua se va a terminar y por lo tanto no va a haber mucha agua. Y de repente en algunos días no va a haber agua. Entonces, ¿quiénes sufren? ¿A quién perjudica? A toda la familia, a todos los integrantes. Y no solamente a la familia, sino también puede perjudicar a todos los vecinos, a toda la comunidad. Muy bien, de la misma manera en la energía eléctrica, si dejamos prendidos los focos o abierto el refrigerador, entonces va a haber más consumo de energía y por lo tanto se tiene que pagar más el servicio. Y por lo tanto, ¿a quién va a afectar? A la familia, a los recursos económicos de la familia. Elijo dos imágenes en las que observo un uso incorrecto de los servicios de agua y energía eléctrica. Dos imágenes, vamos a ver acá. Tenemos la primera, el uso incorrecto de energía eléctrica, la segunda también incorrecto, y de agua, lo incorrecto es dejar abiertos los caños. Dos imágenes, dice, el uso incorrecto del servicio de agua y de energía eléctrica. Ya vimos ahí, no solamente vimos dos, sino tres también. Luego dice, escribo o dibujo las razones o las recomendaciones que les daría a las personas para que realicen un mejor uso de estos servicios. ¿Qué les recomendarías a las personas? Conversa con tu familiar y escribe las razones o las recomendaciones que les darías a las personas que realicen un mejor uso de los servicios. Por ejemplo, que podrías decirle que apaguen todos los interruptores para que los focos no se queden prendidos. No abrir muy seguido el refrigerador para que no consuma energía eléctrica. Son dos recomendaciones. Puedes escribir más recomendaciones. Muy bien, reflexiono sobre lo aprendido, reflexiono sobre lo aprendí. Entonces reflexionamos sobre lo que hemos aprendido. ¿Logré reconocer las situaciones de uso inadecuado de los servicios de luz y agua? Claro que sí. En las imágenes lo hemos visto. ¿Qué me ayudó? Las imágenes, por supuesto, me ayudaron a reconocer cuando estamos haciendo mal uso del servicio de energía eléctrica, cuando colocamos muchos enchufes en
muchos cables en los interruptores. Puede haber cortes eléctricos y por lo tanto puede haber incendios. Entonces es un uso inadecuado. ¿Debo dejar semiabiertos los caños? No, profesor, entonces también es un uso inadecuado. ¿Debo dejar abierto el refrigerador cuando estoy sacando los productos? Si me olvido ahí, lo dejo abierto. Es un uso inadecuado también, porque se consume más energía. Muy bien. Logré dar algunas recomendaciones ante el uso inadecuado de los servicios de luz y agua. ¿Cómo lo hice? Sí, profesor, hemos dado algunas recomendaciones, como por ejemplo, cerrar bien los caños. Apagar los focos cuando no estamos utilizando la luz. Cerrar el refrigerador. Es una serie de recomendaciones que tenemos ahí, ¿no? Esos son algunos ejemplos, tú puedes hacer más, ¿no? Organizo mis respuestas y dibujos en mi portafolio. Tienes que colocar tus respuestas y tus dibujos en tu portafolio, pues te servirán para elaborar un cartel de recomendaciones. Correcto, para elaborar un cartel de recomendaciones. Muy bien, ahí terminamos con la primera actividad. Ahora nos viene la segunda actividad. Y la segunda actividad tiene por título ¿Por qué es importante el agua? En esta actividad entonces vamos a aprender por qué es importante el agua. Empecemos entonces. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta. Atención, explicar la importancia del agua en la salud del ser humano. Explicar la importancia del agua en la salud del ser humano. Eso es lo que vamos a lograr en esta actividad. Entonces, presten mucha atención. Leo la siguiente pregunta de investigación. Vamos a leer la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué el agua es importante para la salud y la vida de las personas? Acá hay una pregunta de investigación. ¿Por qué el agua es importante para la salud y la vida de las personas? Esta pregunta lo vas a contestar con tus propias ideas. No es necesario todavía que busques información para contestar esta pregunta, porque en esta oportunidad vas a contestar con tus propias ideas. Estas ideas serán tus hipótesis. Las hipótesis a esta pregunta pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, ¿no? Entonces, no te preocupes si la respuesta va a estar bien o va a estar mal, porque son tus hipótesis. Luego de contestar la pregunta, por supuesto, en una hoja de reuso o en tu cuaderno, leo el texto La importancia del agua en el cuerpo humano. ¿Y qué vas a hacer al leer? Tienes que tomar notas, ¿no? Identificar las ideas importantes que te servirán para dar respuesta a la pregunta de investigación. Si hay palabras que no conoces, tienes que preguntar el significado o buscar el significado en el diccionario. O también tienes que volver a leerlo para entender a qué se refiere lo que se dice. Muy bien, entonces vamos a leer. Ahí está el título de la lectura, dice La importancia del agua en el cuerpo humano. La importancia del agua en el cuerpo humano. Bien, el agua es indispensable para todos los seres vivos, pero ahora enfoquémonos en ver cuán importante es para la vida de las personas. Vamos a ver cuán importante es el agua para la vida de las personas. Casi 2/3 del cuerpo humano está compuesto por agua. Esto significa que más o menos el 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Y por qué las necesitamos en tanta cantidad? Porque ella es indispensable para que nuestro organismo cumpla sus funciones vitales. Entonces, ¿por qué es indispensable? Para que nuestro organismo cumpla con las funciones vitales. ¿Y qué funciones puede realizar nuestro cuerpo gracias al agua? Algunas de ellas son las siguientes. Atención, hacer la digestión, transportar las sustancias nutritivas a través de la sangre, eliminar toxinas por medio de la orina, conservar hidratada la piel mediante el sudor,
permitir que nuestros ojos tengan lágrimas, humedecer la boca y poder pasar los alimentos con la saliva, regular la temperatura del cuerpo, entre muchas otras. Esas son las que hemos mencionado, algunas. Seguimos entonces con la lectura. Entonces, ¿crees que es lo más importante para una persona? ¿Crees que es lo más importante para ¿Qué crees que es lo más importante para una persona? ¿El alimento, la casa, la ropa o el agua? El agua, profesor. Muy bien, si contestaste que es el agua, tienes toda la razón, aunque necesitamos todo lo demás. Sin agua solo viviríamos pocos días. Es fundamental entonces el agua, importantísimo. Y seguro que estás pensando, ¿pero de qué me preocupo si hay tanta agua en los mares del mundo? Entérate de algo, el agua salada del mar se usa para el transporte y la pesca. No puede ser usada para beber ni para cocinar, ni siquiera para regar las plantas, pues la dañaría. El ser humano solamente puede usar agua dulce para su cuerpo. Solo una pequeña parte del agua de la tierra es agua dulce, la cual se halla en los glaciares, la nieve, los ríos, los lagos, los arroyos, y es la que después de pasar por muchos procesos llega a nuestras casas. Por eso, no hay mucha agua dulce en el planeta para los seres vivos, como los humanos. Ahora ya sabes por qué es importante no desperdiciarla. Claro que sí, ahora sí. Después de leer respondemos la pregunta de investigación. ¿Por qué el agua es importante para la salud y la vida de las personas? Ahora sí estamos capacitados para responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque gracias al agua el cuerpo realiza sus diferentes funciones, ¿no? Como en la lectura nos dice, la digestión, la respiración, las funciones del riñón, eliminación de toxinas, el sudor, etcétera, etcétera. Todas las funciones del cuerpo que realiza el cuerpo necesitan de agua. Entonces, por eso es muy importante para la salud y la vida de las personas. Contestada la pregunta de investigación. Ahora compara tu respuesta con las respuestas iniciales. ¿Qué coincidencias tiene o no se parecen en nada? Como respuesta, escribo un texto corto en una hoja o elaboro un esquema acompañado de dibujos. Vas a escribir tu respuesta y lo acompañas de dibujos. Comento a mis familiares sobre la importancia del agua para la vida y la salud. Comenta, comparte lo que has aprendido. Ahora reflexiono sobre lo aprendido, lo que aprendí. ¿Logré explicar la importancia del agua para la vida y la salud? Claro que sí, porque hemos hablado sobre esto. ¿Qué me ayudó? La lectura, profesor. Muy bien. ¿Qué dificultades tuve? Quizás identificar la respuesta en la lectura, puede ser, ¿no? Ustedes mencionan ahí sus dificultades. ¿Cómo la superé? Leyendo una o dos veces el texto, no repetidas veces. No es malo que vuelvan a leer el texto las veces que ustedes quieran. ¿Para qué me servirá lo aprendido? ¿Para qué? Para saber cuidar el agua, ¿no? Para saber y darle la importancia que se merece, porque es el líquido vital para la vida. Sin el agua no podemos vivir. Nuestro cuerpo no podría realizar sus funciones vitales. Organizo las respuestas a la pregunta de investigación en mi portafolio. Me serán útiles al elaborar mi cartel de recomendaciones. Claro que sí. Muy bien, hemos terminado con la segunda actividad. Ahora pasamos a la tercera. ¡Qué alegría! Ya estamos en la tercera, niños. Y el título de la tercera actividad dice: ¿cuánto de energía eléctrica consumimos? ¿Cuánto de energía eléctrica consumimos? Empecemos entonces. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta: representar la unidad de millar y sus equivalencias con unidades menores, con situaciones de consumo de energía eléctrica. Para ello vamos a leer entonces el siguiente problema. Corina ha observado que muchos de los artefactos que tiene en casa
consumen una gran cantidad de energía eléctrica. En la etiqueta de su olla arrocera, una olla, por ejemplo, dice 1000 W, 1000 watts significa. En la etiqueta del horno eléctrico tenemos 1100 watts. Y en la de su ducha eléctrica 3500 watts. Ella se pregunta, ¿cómo puedo representar y explicar el consumo de cada uno de estos artefactos? ¿Cómo puedo representar y explicar el consumo de cada uno de estos artefactos? Se pregunta ella. Muy bien, vemos que ahí menciona tres objetos: la olla arrocera, que consume 1000 watts, el horno eléctrico, que consume 1100 watts, y la ducha eléctrica, que consume 3500 watts. Ahora, ¿cómo puede representar y explicar el consumo de cada uno de estos artefactos? O sea, las cantidades. Vamos a ver cómo. Sigo estos pasos y resuelvo el problema. Primero, elaboro material con cuadrados y barritas de papel para representar 1000 watts, así. Por ejemplo, ahí tiene un cuadrado de color verde que está representando a 100 unidades, o sea, una centena. Ahí tiene un rectángulo, una barrita de color naranja que está representando a una decena, o sea, 10 unidades. Y un cubito que está representando a una unidad. Muy bien, con esos valores, entonces, número 2, cuento los cuadrados de 100 en 100 hasta completar los 1000. Trabajo con mi material y completo la tabla. Muy bien, ahí está la tabla. Sabemos que un cuadrado de color verde es igual a 100 unidades o también a una centena. Entonces, un cuadrado es igual a 100 unidades, a una centena. 2 cuadrados serán igual a 200 unidades. 3 cuadrados será igual a 300 unidades. Y así sucesivamente hasta el número 9, por ejemplo, 9 cuadrados verdes será igual a 900. Y entonces 10 cuadrados verdes serán igual a 1000 unidades. Entonces, ¿cuántos cuadrados verdes tendrá que elaborar para representar al consumo de energía de la olla arrocera? Tiene que elaborar 10 cuadrados de color verde. Y así, ya esto es para la olla arrocera. Así se tiene que hacer para los demás artefactos. Luego, hay otra forma de representar. Así como se ha representado para la olla arrocera en este rectángulo, también se tiene que hacer otro rectángulo para representar el consumo del horno eléctrico, que es 1100. Y otro rectángulo también se puede hacer para representar el consumo de la ducha eléctrica de 3500. ¿De acuerdo? Entonces tiene que hacer 3 rectángulos, o puedes hacerlo en el mismo, agregando más filas acá, ¿no? Agregando más filas, puede hacerse más grande el rectángulo y ahí se puede representar. Cualquiera de las formas. 3. Escribo la cantidad 1000 en el tablero de valor posicional. Ahí está. 1000, acá está representado. Unidades, decenas, centenas y unidad de millar. Luego, al costado, tendré que completar estos puntitos. Por ejemplo, tengo 1000, acá será 1. 1, una unidad de millar. O una unidad de 1000. También 1. Es igual a 10 centenas. ¿Por qué 10 centenas? 10 centenas es igual a una unidad de millar. O a una unidad de 1000. Que es igual a 100 decenas. 100 decenas, que va a ser igual a 10 centenas. Y luego 1000 unidades. Luego acá lo represento también. 10 centenas igual a 100 decenas igual a 1000 unidades.
Luego, número 4 dice, lo mismo tienes que hacer para representar el consumo de los otros artefactos, del horno, de la ducha eléctrica y también del horno eléctrico. O sea, vas a aumentar más filas o puedes hacerlo en otro tablero diferente para los otros artefactos. Ahora acá dice, describo la unidad superior que he formado. La unidad de millar se simboliza por UM. Entonces, en adelante las unidades serán las siguientes. Por ejemplo, bueno, estos valores ya lo conocemos. Una unidad de mil es igual a 10 centenas. Una unidad de millar es igual a 100 decenas. Y una unidad de mil es igual a 1000 unidades. Esto ya lo mencionamos arriba. Luego represento con el material que he elaborado, cuadrados, barritas, y escribo el tablero de valor posicional, los datos de consumo de energía de los artefactos. Ahí está ya lo que les dije, ¿no? Acá han agregado más filas para completar. Acá, por ejemplo, la olla arrocera, ¿cuánto consume? 1000 unidades y 1000 watts, la ducha eléctrica 3500, y acá lo represento en descomposición. Unidades de 1000, centenas, decenas y unidades. Muy bien, facilito, ¿verdad? Ahora explico, ¿cómo se representan estas cantidades? ¿Cómo se representan? Lo hemos representado con el material, con dibujos, material cuadrados, barritas, el cubo, se ha representado con ese material. Y hemos representado en el tablero de valor posicional. Dos formas de representar. ¿Lo pueden representar en el ábaco? Sí, también lo pueden hacer. Solo que acá se está presentando dos formas de representar estas cantidades. ¿A cuántas unidades equivale una unidad de millar? ¿A cuántas unidades equivale a 1000 unidades? ¿A cuántas unidades equivale una centena? A 100 unidades. Y una decena es igual a 10 unidades. Eso tienes que saberlo muy bien. Repito, una unidad de millar es igual a 1000 unidades. Una centena es igual a 100 unidades. Una decena es igual a 10 unidades. Eso no tienes que olvidarte. Reflexiono sobre lo que aprendí. ¿Qué dificultades tuve al desarrollar la actividad? Ahí vas a escribir todas las dificultades que has tenido, ¿no? Ahora, también vas a contestar ahí cómo las superaste. Luego la siguiente pregunta dice, ¿logré representar la unidad de millar? ¿Lograste representar la unidad de millar en el tablero y con los gráficos? Claro que sí. Vas a colocar sí entonces. ¿Qué me falta mejorar? ¿Qué te falta por mejorar? Vas a escribir ahí, y me falta esto, profesor, no lo entendí muy bien. Correcto. Organizo los tableros de valor posicional con los datos del problema resuelto en mi portafolio. Tienes que hacer esos tableros que se están mostrando. ¿Dónde lo puedes hacer? Ahí mismo, lo puedes resolver en la misma hoja si lo has impreso, pero si no lo has impreso, está en digital, está en WhatsApp, solamente tienes que copiarlo a tu cuaderno o en una hoja de reuso, ¿no? Y solucionado el problema. Muy bien, qué bonito. Terminamos con esta actividad. Ahora tendremos que pasar a la siguiente actividad. La cuarta actividad dice, comparamos números con el consumo de la energía eléctrica. Ahora sí vamos a comparar números. En otras palabras, vamos a comparar cantidades. Empecemos. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta. Establecer relaciones de comparación entre números de hasta 4 dígitos con cantidades de consumo de energía eléctrica para tener en cuenta cuando escriba el cartel de recomendaciones. Repito, establecer relaciones de comparación entre números de hasta 4 cifras con cantidades de consumo de energía eléctrica para tener en cuenta cuando escriba el cartel de recomendaciones. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a leer el problema. Para desarrollar esta actividad, vamos a leer el siguiente problema. Corina sabe que la terma eléctrica consume 1500 watts. La terma eléctrica. Y la secadora de cabello 1200 watts. Lee y representa los números.
representa, lee y representa los números. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es el artefacto que más energía consume? ¿Cuánta más energía consume la terma que la secadora? Muy bien. Entonces está muy sencillo, profesor. Algunos dirán, profesor, la que consume más energía es la termoeléctrica, porque es 1500 y la secadora 1200. Lo pueden hacer así, directamente. La segunda pregunta dice, ¿cuánta más energía consume la terma que la secadora? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tipo de operación tengo que hacer? Muy bien, para eso vamos a seguir los siguientes pasos para resolver el problema. Represento con cuadrados y barritas de papel la cantidad de energía que consume cada artefacto. Observo y escribo el nombre del artefacto que corresponde según la energía que consume. Completo. Muy bien, vamos a ver entonces en la primera imagen 1200. ¿Quién consume 1200 watts? Vamos a ver, es la secadora de cabello. Entonces acá coloco en este espacio, es la secadora que consume 1200 watts. Y es la terma eléctrica que consume 1500 watts. Acá entonces, ¿qué voy a colocar en este espacio? 5. ¿Por qué? 5 centenas. ¿Cuánto es 5 centenas? Es 500 unidades. Entonces, para que sea 1500 tengo que colocar 5. Muy bien, este cuadrito también es necesario que lo repases. Una unidad de millar es igual a 1000 unidades. Una centena es igual a 100. Una decena es igual a 10. Y una unidad. Respondo. ¿Con cuántos millares y con cuántas centenas se representa la cantidad de energía eléctrica que consume la terma? ¿Con cuántos millares? Con 1 millar, profesor, y 5 centenas. Correcto, perfecto. ¿Cómo puedo reconocer el artefacto que consume más energía? ¿Cómo puedo reconocerlo? Haciendo una comparación, ¿verdad? Muy bien, así voy a utilizar un tablero para poder comparar, que es más sencillo. Completo los espacios vacíos con la cantidad de consumo de energía general considerando el valor posicional de los números. Acá nomás. Acá ya está representado en la cantidad que consume la termoeléctrica, que es 1500. Me falta representar cuánto consume la secadora, que es 1200. Lo escribo acá entonces, 1200. Ahora, ¿cuál es más grande? ¿Qué número es más grande? Comparo. Voy a empezar a comparar por las unidades. Unidades, 0, decenas, 0. Acá está la diferencia en las centenas. ¿Cuál es más grande? ¿El 2 o el 5? El 5, profesor. ¿Cuánto le lleva al 2? Le lleva 3. Entonces, acá está la diferencia. 3 centenas es la diferencia. ¿Y cuánto es 3 centenas? 3 centenas es 300. Entonces, 300 watts de diferencia. ¿Quién le gana a 300 watts? ¿La secadora o la terma? La terma, profesor. Muy bien. Pero también puedo utilizar esta forma de comparación. Por ejemplo, utilizando el signo mayor o menor que. Escribo los dos números, uno adelante, el otro después, y en el centro dejo el espacio para poder comparar. Y empiezo a comparar desde las unidades. Miren, acá he empezado a comparar desde las unidades. 1 es igual a 1. 2 será igual con 5. No, acá está la diferencia. Entonces 2 es menor que 5. Entonces 1200 es menor que 1500. Ahora, ¿qué artefacto consume más? La termoeléctrica. Si la cifra de la unidad de millar es la misma en ambos números, se continúa con la comparación de la centena. En este caso, 1500 tiene centena 300 más que 1200. Entonces, mayor 3 centenas más, o sea, 300 unidades. ¿Cuánta más energía consume la terma que la secadora? Profesor, consume 300 watts más que la secadora. ¿Cómo lo supiste? Haciendo la comparación.
Puedes hacer usando esto el signo mayor o menor que, o también lo puedes haciendo utilizando el tablero, como tú quieras. ¿Qué recomendaciones darías para el uso de estos artefactos? Se debería usar menos, no se debería usar muy seguido porque consumen bastante energía. Continuamos, reflexiono sobre lo que aprendí. ¿Fue fácil comparar números de 4 dígitos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque empezamos a comparar de izquierda a derecha, empezamos por la unidad de millar y así sucesivamente hasta encontrar la diferencia. ¿Cuál es el artefacto que más energía consume? La termoeléctrica. ¿Por qué? Porque para calentar el agua se necesita pues más energía, ¿verdad? Organizo en mi portafolio mis anotaciones de cómo resolví el problema. Me servirá para guiarme en la resolución de otros problemas similares. Muy bien, felicitaciones, concluimos con esta actividad y vamos a empezar con la actividad número 5. La actividad número 5. Esta actividad tiene por título Ordenamos cantidades para tomar decisiones. Ordenamos cantidades para tomar decisiones. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta. Atención. Establecer relaciones de orden con números hasta de 4 cifras. Orden. Que expresen la cantidad de energía que consumen los artefactos eléctricos. Lo cual tomaré en cuenta al describir el cartel con recomendaciones. Muy bien, entonces en esta actividad vamos a ordenar cantidades. Así de sencillo. Vamos a leer el siguiente problema. Rodolfo quiere ayudar a su papá a elegir una plancha eléctrica que necesitan en casa. En una revista él ha encontrado 3 modelos de planchas que consumen diferentes cantidades de energía eléctrica. ¿Cuál de los 3 modelos podría elegir? Considerando el ahorro de energía. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cuál? El que ahorra menos debe ser, ¿no? Sigo estos pasos y resuelvo el problema. Observo las imágenes de las planchas. Primero voy a observar las imágenes de las planchas. Debajo de cada una de ellas hay una etiqueta que muestra la cantidad de energía que consumen cuando las utilizan. Ahí está el modelo 1, 2 y 3. El modelo 1 consume 2750 watts. El modelo 2, 2350. Y el modelo 3, 1750. Muy bien, parece que el modelo 3 consume menos. A ver, vamos a descubrir. Elaboro los cuadrados y las barritas de papel y las represento la cantidad de energía que consume cada modelo de plancha. Las represento con los cuadraditos, barritas y cuadraditos de papel. Y luego completo el tablero. Ahí está el tablero. Muy bien, un tablero tengo que hacer y ya está acá hecho si es que los impreso. El modelo 1 represento al primer modelo, a la plancha del primer modelo, 2750 watts de consumo. Lo escribo acá el número y también lo escribo en letras. 2750. Lo mismo hago con el segundo modelo que es, 2350. Y el modelo 3, 1750, lo escribo el número y también escribo en letras. Ahí recién estoy representando. Ahora voy a utilizar una recta numérica y en los rectángulos vacíos escribo el número que representa la cantidad de energía eléctrica que consumen las planchas. Muy bien, a ver, 1750 es el tercer modelo. Acá voy a colocar 1750. 2350 el segundo modelo y 2750 el primer modelo. Ahí está representado en la recta numérica. ¿Se puede representar, profesor, en la recta numérica? Sí se puede, para poder ordenar. Ya estamos ordenando acá de menor a mayor. Ahora sí lo vamos a escribir de menor a mayor. Escribo de menor a mayor los números que representan las cantidades de energía eléctrica que consumen las planchas. Ordenar estos consumos, nada más. Entonces, ¿qué voy a colocar en el primer espacio? 1750, profesor, que es el consumo del modelo número 3.
¿Qué le sigue? 2.350, profesor, muy bien. ¿Y qué le sigue? 2.750. Entonces, hemos terminado de ordenar de menor a mayor. El tema es ordenar estas cantidades. También lo hemos representado en el tablero y luego lo hemos ordenado. Entonces ya sabemos ordenar cantidades, o en otras palabras, ordenar números de menor a mayor. ¿Cuál de las planchas recomiendas comprar? ¿Por qué? Yo recomiendo comprar el modelo 3. ¿Por qué? Porque consume menos, profesor. Excelente. Con esa finalidad estaremos ahorrando menos energía. ¿Logré ordenar los números que representan la cantidad de consumo de energía eléctrica? Sí, que me ayudó. El tablero, la recta numérica me ayudaron también la explicación del profesor. Excelente. ¿Qué me ayudó? Dice. ¿De qué otra forma puedo resolver el problema? ¿De qué otra forma puedo también comparar los números? Comparar los números, ¿no? Para saber cuál es el mayor y cuál es el menor. Organizo mis anotaciones en mi portafolio con los pasos que seguí para resolver el problema. Felicitaciones, hemos concluido con esta actividad. Ahora estaremos pasando a la actividad número 6. Actividad número 6, y se acerca el final, niños y niñas. Esta actividad lleva por título Cuidemos el agua. Empecemos. El desarrollo de esta actividad me permitirá lograr la siguiente meta: opinar sobre la importancia de cuidar el agua y compartir estas ideas en mi cartel de recomendaciones. Reflexiono y respondo. ¿De qué forma cuidan el agua en mi hogar? Escribo mi respuesta en una hoja. Entonces, esta pregunta lo vas a contestar según lo que se realice en tu hogar. ¿De qué forma cuidan el agua? Ahí conversa con algún familiar o hazlo tú solo. ¿De qué forma se utiliza el agua? ¿Lo cuidan? ¿No lo cuidan? ¿O parcialmente lo cuidan? No sé, vas a escribir tu respuesta. Y si lo cuidan, ¿cómo lo cuidan? Y si no lo cuidan, ¿por qué no lo cuidan? También tienes que escribir ahí tu respuesta. Ahora, después de escribir esa respuesta, vamos a leer el siguiente texto. ¿Por qué debemos cuidar el agua? ¿Por qué? Vamos a leer la lectura. ¿Alguna vez se quedaron sin agua en tu casa? Seguro que sí. Puedes imaginar que si tienes agua y esta sale de un caño, eres una de las personas privilegiadas en este planeta. Pues a pesar de que te parezca muy difícil de creer, así es. Es posible que alguien más que ahora está leyendo este mismo texto no tenga agua, ni en su casa ni en su comunidad, o que solo cuente con ella por unas pocas horas. ¿Acaso la vida no es más difícil sin agua? Claro que sí, en algunos lugares no hay agua, ¿verdad? Puede ser que alguien no esté leyendo este texto y no tenga agua. Todos los días utilizamos agua en nuestras casas, ya sea para preparar nuestros alimentos, para cuidar nuestra salud, con buenos hábitos de higiene para la limpieza de nuestros hogares, para nuestros animales, para regar nuestras plantas, etc. Lamentablemente, no siempre prestamos atención suficiente al cuidado de este recurso tan importante y terminamos desperdiciando agua sin reparar que hay muchos de nuestros hermanos que sufren por su escasez. El agua es un recurso que además se utiliza en las actividades económicas y productivas, tales como la agricultura, la pesca, la generación de energía, la minería, el transporte, la industria, entre otras. Sin embargo, así como ocurre en nuestros hogares, es posible que también se dé un mal uso del agua en esos ámbitos productivos. Por ello, trae como consecuencia que nuestro planeta esté padeciendo una gran escasez de agua, que cada día se agrava más en el mundo. La contaminación de los ríos, la superpoblación, así como el uso irresponsable de la agricultura en la industria, entre otros, ha ocasionado el calentamiento global y el cambio climático en todo el planeta.
de tal manera que la generación de este recurso natural se pone en peligro. Es urgente que cada uno de nosotros asuma que debemos tomar medidas para preservar de la mejor manera posible uno de los bienes más preciados para la conservación de la vida. Empecemos por casa. Muy bien, entonces ya hemos leído este texto. Lo puedes leer repetidas veces el texto, no hay ningún problema. Vuelvo a leer el texto párrafo por párrafo. Al finalizar cada uno de ellos respondo. Vamos a responder y si es necesario vamos a volver al texto. ¿Acerca de qué trata este párrafo? La importancia del agua, profesor. ¿Por qué es importante el agua? ¿Será cierto? A ver, vamos a ver. ¿Por qué debemos cuidar el agua? Acá entonces nos da las razones por qué debemos cuidar el agua. ¿Por qué debemos cuidar el agua? ¿Será importante, niños? ¿Por qué debemos cuidar el agua? Porque es útil para la vida, profesor, y útil para muchas actividades económicas, ¿no? Como la agricultura, la ganadería, ¿no? Todas las actividades que realiza el ser humano, en todas las actividades se necesita agua. Escribo mis respuestas en una hoja. Es necesario que repases el texto, ¿no? Y aquí te estoy dando una respuesta, pero tú puedes repasar el texto varias veces para poder escribir tus respuestas en una hoja o en tu cuaderno, ¿no? Explico 2 razones que me da el texto sobre por qué debemos cuidar el agua y lo comparto con mi familia. Vamos a darle otra chequeadita al texto. ¿Por qué debemos cuidar el agua? En el primer párrafo dice, en el primer párrafo dice, ¿acaso la vida no es más difícil sin agua? Entonces, una de las razones es que la vida se hace más fácil cuando hay agua. Entonces, por eso debemos cuidarla. Es una de las razones, ¿no? En el segundo párrafo dice, todos los días utilizamos agua en nuestras casas para diferentes actividades. Es otra de las razones. Todos los días utilizamos agua en nuestras casas y en las actividades que realizamos. Entonces, es otra de las razones. En el tercer párrafo dice, el agua es un recurso que además de ser utilizada en las actividades económicas, como la agricultura, la pesca, la generación de energía, el transporte, la industria, entre otros. Sin embargo, así como ocurre en nuestros hogares, es posible que también se dé un mal uso del agua en estos ámbitos productivos. Entonces, otra de las razones es que es un recurso que utilizamos en todas las actividades económicas, ¿no? Y el otro párrafo dice, puede ser que haya escasez en otros lugares, entonces por eso también debemos cuidar, porque hay escasez en otros lugares. Otros no tienen agua, otros lugares no hay agua. En tu lugar de repente puede ser que haya agua, en otros no hay. Te viene el agua por horas y tienes que juntar en un tanque tu agua para que tengas agua. Entonces, por eso es otra de las razones que debemos cuidar el agua. Debemos asumir la responsabilidad de cuidar el agua. Bien lo mencionamos todas las razones, pero vuelve a leer el texto para que puedas escribir tus respuestas. Muy bien, reflexiono sobre lo que aprendí. ¿Identifiqué ideas importantes en el texto? Claro que sí. ¿Logré explicar por qué debemos cuidar el agua? Sí. ¿Qué me falta por mejorar? De repente analizar un poco más el texto. Como la lectura por párrafos me ayuda a comprender mejor el texto, es importante leer párrafo por párrafo y tener una idea clara de cada párrafo. Organizo las hojas con mis respuestas en mi portafolio. Esta información me servirá para elaborar mi cartel. Muy bien. Felicitaciones, hemos concluido con la 6ª actividad. Y ahora sí, niños y niñas, la última actividad, leemos y escribimos carteles. Leemos y escribimos carteles. Empecemos entonces. El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta. Para saber cómo son los carteles con recomendaciones y escribir uno para fomentar el uso adecuado de los servicios de luz o agua en la casa y la comunidad.
Los vamos a leer para saber cómo son los carteles con recomendaciones y escribir uno para fomentar el uso adecuado de los servicios de luz o agua en la casa y la comunidad. Atención entonces, recuerdo algún cartel con recomendaciones que he visto en el colegio, en el hospital o en la calle. Recuerdo, póngase a recordar. ¿Qué decía el cartel? ¿Cómo era? ¿Puse en práctica alguna de las recomendaciones? ¿Qué me motivó a poner en práctica dichas recomendaciones? Leo y observo los siguientes carteles con recomendaciones. Acá tenemos dos carteles con recomendaciones. Lo vamos a leer. Miren, en el primer cartel encontramos 4 formas de cuidar el agua en tu hogar. Por ejemplo, dice, toma duchas breves, menos de 10 minutos son suficientes. O sea, ducha rápida. Cuando vayas a la ducha te duchas rápido. Dice, evita desperdiciar el agua al regar tus plantas, usa regadera. Es importante que te consigas una regadera, compres tu regadera y uses tus plantas con regadera. Cuando te cepilles, usa un vaso de agua cuando tengas que cepillarte. Porque si abres el caño, lo dejas abierto el caño, el agua se desperdicia. Usa un vaso. Coge un vaso o una taza y te cepillas para que cuides el agua. Otra de las recomendaciones dice, utiliza un balde con agua para limpiar tu auto. No utilices la manguera así a presión, utilizas más agua, sino un balde con agua, con un trapo. Bien, esas son las recomendaciones, ese es el primer cartel. ¿Viste un cartel? Imágenes y el texto. Un seguro de la electricidad en la calle, dice. Uso seguro de la electricidad en la calle. Aquello es otro cartel. Este es sobre la electricidad. Evita pasar cerca de instalaciones eléctricas, dice. Vuela cometas en lugares abiertos y lejos del cableado eléctrico. Cuando salgas a volar tu cometa no te vayas por donde hay cables eléctricos. Nunca hagas conexiones clandestinas a la red eléctrica, es peligroso. No te acerques a los cables caídos ni los toques, peligrosísimo. Entonces esas son las recomendaciones, un cartel de recomendación. Hay dos, uno del agua y otro de energía eléctrica. Ahora nos toca responder a estas preguntas. ¿Acerca de qué tratan los carteles que he leído? De recomendaciones de cuidar el agua o del mejor uso del agua y también recomendaciones sobre la energía eléctrica. ¿Cómo debo cuidarme? ¿En qué ocasiones se usan los carteles? ¿En qué ocasiones? Carteles se usan en ocasiones donde donde hay riesgo. Se utiliza donde se debe actuar de esa manera, ¿no? En esas ocasiones se utilizan para que las personas también conozcan cómo deberían actuar, ¿no? Para que la población se informe, conozca cómo debería actuar. En esas ocasiones se utilizan los carteles para que esté informada. ¿Qué opino sobre las recomendaciones que ofrecen los carteles? Yo creo que están bien, porque de esa manera las personas conocen, están informadas y pueden actuar correctamente. ¿Cuál de ellas pondría en práctica hoy mismo? Por ejemplo, hoy mismo podríamos poner en práctica el uso del agua, porque el agua lo usamos a diario y en cada momento casi, ¿no? ¿Qué partes o elementos identifico en el cartel? Yo identifico un título, identifico las imágenes y las recomendaciones se siguen escritas ya en frases. Identifico y dibujo una recomendación que se pueda poner en práctica tanto en la calle como en la casa. Leo y observo con atención las partes que conforman el siguiente cartel de recomendaciones. Entonces acá tienes una tarea, identificar y dibujar una recomendación que se pueda poner en práctica tanto en la calle como en la casa, ¿no? Vas a hacer ahí una recomendación que se pueda poner en práctica. Acá está el cartel, tiene un título, como ya les dije, tiene un título. La recomendación por lo general empieza con un verbo, apaga, abre, utiliza.
Siempre para hacer una recomendación se utiliza un verbo. La recomendación es un texto corto y preciso, ¿no? No es un texto grande, es un texto corto. Por ejemplo, abre la refrigeradora lo menos posible. No guardes alimentos calientes. Wow, consume más energía. Entonces ahí está. Tiene también una imagen, un dibujo. Acá dice puede tener un dibujo. Entonces estas son las recomendaciones. Acá tienes un modelo de recomendaciones. Título, el texto, la recomendación en general, utilizando un verbo y su dibujo. Apaga la TV antes de acostarte, apaga el monitor de computador si no lo usas. Y ahí ya sabemos entonces cómo es una recomendación para que tú escribas tu propia recomendación. Recomendaciones, una que esté en casa, otra que fuera de casa. Respondo, ¿qué elementos o partes identifico en un cartel de recomendaciones? Escribe una lista. Ahí escribe tu lista. Título, la recomendación, utilizando un verbo y un dibujo. ¿Cómo está organizada la información en el cartel? ¿Por qué crees que está de esta forma? Está el título, la imagen y la recomendación. Título, imagen y recomendación. Está en forma ordenada. Reflexiono sobre lo que aprendí. ¿Logré identificar las partes o elementos de un cartel? ¿Cómo lo hice? Sí, leyendo, observando, pues. Organizo en mi portafolio la lista con características o elementos de un cartel. Esto me servirá cuando elabore mi cartel con recomendaciones. Ahora estoy listo o lista para escribir mi cartel. Planifico. Vamos a ver, entonces. Acá estamos, ya nos pasamos un poco, pero regresamos. Listo, ahora estamos listos. Planificar. Primero se planifica. El diseño, cómo elaborar mi cartel con recomendación. Ten en cuenta las siguientes preguntas. Para planificar, vamos a tener en cuenta las siguientes preguntas. Estas preguntas lo tendrás que contestar sí o sí porque esta es tu planificación. ¿De qué tratará mi cartel con recomendaciones? Profesor, son recomendaciones para usar el agua y la energía eléctrica. De eso tratará. ¿Para qué escribiré? Para informar a mi familia o a mi comunidad sobre cómo debemos usar el agua y la electricidad, ¿verdad? ¿Para quiénes escribiré? Para mi familia especialmente y para mi comunidad. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcan y cuiden el agua y la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué ilustraciones usaré? Ahí vas a colocar qué ilustraciones. De repente el dibujo de un baño, el dibujo de la ducha, de la refrigeradora, el dibujo regando las plantas, etc. ¿Qué título escribiré? Tú le vas a poner ahí un título. Puede ser el título, recomendaciones para cuidar el agua. O cuidando el agua me siento mejor. Ya tú le pones un título muy bonito. ¿De qué manera voy a distribuir los textos o los dibujos en el cartel? ¿Va a ser en columnas, en filas o en cómo lo vas a organizar? Considero los siguientes criterios para elaborar mi cartel. Muy importante, busca toda la información que has recopilado en tu portafolio. Elige tus escritos, reflexiones y dibujos que te ayudarán a hacer tu cartel de recomendaciones. El tema debe estar relacionado con el cuidado de la energía eléctrica o el agua. Cuidado con la energía eléctrica y el agua, ese sería tu tema. El propósito es alcanzar recomendaciones para el cuidado del agua o la energía eléctrica. Contiene información sobre la importancia y el uso responsable del agua y la energía eléctrica y los beneficios del agua o la energía eléctrica para las personas. Las ilustraciones y los textos deben estar organizados. Representa un uso adecuado de los signos de puntuación y el uso de las mayúsculas, importantísimo. Brinda recomendaciones breves y precisas. También tienen que ser las recomendaciones breves y precisas que se pueda entender y comprender. Presenta las partes o los elementos de un cartel.
Muy bien, entonces elaboro mi primer borrador. Escribo en una hoja todas las recomendaciones, mi primer borrador. Clasifico los dibujos que ya tengo y quiero usar, los reviso y los elaboro nuevamente si es necesario. Mejoro las ideas elaboradas teniendo en cuenta los elementos y las partes que tienen los carteles de recomendaciones. Si es posible, pediré que alguna persona de mi familia revise mi borrador y me dé sugerencias. Elaboro la versión final de mi cartel de recomendaciones. Luego publico en el mejor sitio estratégico que elija con la ayuda de mi familia. Lo publico, lo pego en la pared de mi casa afuera para que todos los vean, en las paredes de mis vecinos. Puede ser también, ¿no? Lo publico en varias hojas, le saco copia y lo publico en varias hojas y lo pego ahí para que todos puedan ver. Autoevaluación. Desarrollo de la siguiente ficha para evaluar mi cartel. Vamos a evaluarnos, a ver, te vas a evaluar si has cumplido o no has cumplido, lo has logrado, no lo necesitas mejorar. Acá dicen, mi cartel de recomendaciones trata sobre el cuidado del agua o el uso responsable de la energía eléctrica. Sí, profesor. Marco acá, lo logré. El propósito es alcanzar recomendaciones para el uso responsable del agua o de la energía eléctrica. Ese es el propósito de mi cartel de recomendaciones. Sí, lo logré. Contiene información sobre la importancia del agua y su cuidado y los beneficios del agua y la energía eléctrica. Sí, tiene el cuidado del agua, los beneficios del agua y de la energía eléctrica. Sí, lo logré. Las recomendaciones son breves y precisas. Claro, sí. ¿El título está relacionado con el tema del texto? Sí, profesor. ¿Distribuí las recomendaciones y los dibujos de forma armoniosa? Sí. El cartel estéticamente es agradable para la lectura, se muestra agradable, está bonito, tiene una buena presentación. Sí, profesor, muy bien, entonces lo has hecho perfecto. Felicitaciones, qué bueno, lo lograste. Muy bien. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas porque en el próximo video estaré explicando la experiencia número 3 de la carpeta de recuperación de los alumnos de cuarto grado de primaria. Muchas gracias.